En la parsha de esta semana, Parshas Vayehi, encontramos el evento de la muerte de Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob. Y la Torá nos cuenta que los egipcios pusieron diferentes especias con olores agradables, etc., porque en la práctica a Jacob lo enterraron en Me'aras HaMachpelah, en Hebrón, en la cueva donde está enterrado el primer hombre y la primera mujer, donde estaba Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka. A Jacob lo enterraron ahí también. Y llevó mucho tiempo desde Egipto hasta Eretz Israel, la tierra de Israel, la ciudad de Hebrón. Entonces lo prepararon, digamos, al cuerpo de Jacob, que igualmente nuestros sabios dicen que los cuerpos de los tzadikim, de los justos, no se pudren, etc. Pero sea como fuere, la Torá misma nos cuenta que las personas en Egipto lo prepararon al cuerpo de Jacob, dijeron eulogías, hablaron muy bien de Jacob y lo prepararon. En la práctica lo enterraron en Me'aras HaMachpelah. Ahora bien, el Talmud dice sobre esto, dice Rabbi Yitzchak, Jacob Avinu lo imeis. Jacob, nuestro patriarca, no murió. Y pregunta el Talmud mismo sobre estas palabras de Rabbi Yitzchak, pero momento, la Torá misma nos dice que lo elogiaron, hablaron bien de él, y lo embalsamaron, sea lo que fuera que quiere decir, pusieron especias de rico olor, etc. Lo enterraron en Me'aras HaMachpelah. ¿Qué quiere decir que no murió? Y contesta Rabbi Yitzchak, que hay un versículo en Irmiyahu, en el capítulo 30. El versículo en Irmiyahu dice: no temas, mi sirviente Jacob, no tengas miedo, Israel, Hineni Moshiach HaMerachek, yo te voy a salvar desde lejos, y a tu simiente desde la tierra donde ellos son cautivos. Quiere decir que hay un versículo en Irmiyahu, de vuelta, que junta a Jacob, Dios dice que va a redimir a Jacob mismo y a su descendencia. Entonces dice Rabbi Yitzchak, ¿cómo es su descendencia, la de Jacob? Está viva, entonces él también está vivo. Esto es lo que dice el Talmud. Aquí termina la cuestión, la discusión entre Rabbi Yitzchak y Rav Nachman, que es quien le pregunta a Rabbi Yitzchak cómo que no está muerto Jacob, etc. Pero aparentemente Rabbi Yitzchak no respondió la respuesta de Rav Nachman. Rav Nachman dijo: nosotros vimos, la Torá dice que Jacob se murió y lo enterraron. ¿Y cómo venís vos a decir que Jacob no se murió? ¡Ay, que la simiente de Jacob está viva, entonces él está vivo! Sea lo que fuera que quiere decir, pero no respondiste la pregunta. La Torá dice que lo enterraron. ¿Qué me importa la descendencia de Jacob y que ellos están vivos? Acá encontramos la diferencia que hay entre pshat, sentido literal de los versículos, y drush. Drush significa alegorías, explicaciones más profundas, en donde cuando Rabbi Yitzchak responde la respuesta de Rav Nachman en la Gemore, en el Talmud, Rabbi Yitzchak dice Mikro ani doiresh, un versículo yo estoy explicando el drush. ¿Qué significan alegorías? La gente suele pensar que cuando uno dice las cosas en forma clara, pshat, sentido literal, ok, está claro lo que estoy diciendo, es esto, mira. Pero cuando la persona dice las cosas en forma un poco más oculta, esto es un drush. Ay, tenés que profundizar en las palabras de quien te lo dijo para entender realmente lo que te dice. Pero el contenido es el mismo. No es así en la Torá. En el pshat, el contenido puede ser uno. En el sentido literal de las cosas, Jacob falleció, Jacob se murió. Está escrito en la Torá. Lo elogiaron, lo embalsamaron, sea lo que fuera que quiere decir. Lo enterraron en Me'aras HaMachpelah, en la cueva de los patriarcas. Pero en el mundo del drush, el contenido es otro sentido, y lo mismo ocurre con el remes, con las alusiones. No es que la Torá está diciendo las cosas en forma de alusión, pero en realidad el contenido es el mismo, es otra idea. Y lo mismo ocurre con el Zohar, Kabbalah, Hasides, los secretos de la Torá, la mística. No es que es el mismo contenido, está hablando de otra cosa. En cada una de estas formas de interpretación de la Torá está transmitiendo otro mensaje diferente. Entonces lo que le está respondiendo Rabbi Yitzchak a Rav Nachman es verdad, en el mundo de Pshat, en el sentido literal, claro que Jacob está muerto. Si no, ¿cuántos años tendría? Miles de años. En el mundo del Drush, el sentido de que Jacob no está muerto es que por cuanto su descendencia, o sea, todos aquellos que siguen sus enseñanzas, todos aquellos que intentan el vínculo con Dios, la justicia, la rectitud, el estudio de Torah, etc., todos ellos están vivos, a pesar de todos los sufrimientos y dificultades que pasamos, etc., están todos vivos, entonces él también está vivo. Es decir, en el mundo del Drush, el contenido es otro, es otra idea, y tenemos que saber que, de vuelta, hay varias formas de interpretación de la Torah. En cada una de ellas encontramos otro contenido, y como dicen nuestros sabios, Shivim Ponim la Torah, hay 70 rostros en la Torah, y en la práctica nuestros sabios dicen que cada persona tiene que encontrar su propia interpretación
en la Toira, siempre y cuando siguiendo las reglas de interpretación dadas por Moshe Rabbeinu en el monte Sinai hacia el pueblo de Israel, etc. Uno no puede decir cualquier cosa, para mí que la Toira dice esto y aquello porque yo quiero. No, hay reglas, hay formas de interpretación, pero dentro de cada asunto en la Toira, cada uno de nosotros tenemos un espacio en la Toira y tenemos que encontrar ese espacio en la Toira. Y a pesar de que nuestro espacio sea diferente del vecino, no pasa nada. Porque Shivim Panim la Toira, hay 70 rostros en la Toira y que cada uno de nosotros tengamos el zhus, el mérito de encontrar nuestro lugar en la Toira y que en la práctica, así como la Toira es Jochmas de Shel HaKadosh Baruj Hu, la sabiduría de Dios, podamos vincularnos con nuestra porción en la Toira. Por eso decimos todos los días, danos Dios nuestra porción en la Toira, que podamos encontrar nuestra porción en la Toira y así conectarnos con Dios.